Tengo el gusto de saludar al excomisionado de la Policía Federal y académico del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Manelik Castilla Cravioto. Bienvenido, Manelik, con el gusto de saludarte y bueno, me gustaría preguntarte para arrancar con este análisis, pues es el tráfico, combatir el tráfico de armas. Podríamos estar pensando en que se puede reducir la violencia, es responsable de la violencia que se vive actualmente en México. Bienvenido. Es un gusto estar en este espacio. Por supuesto que el de las armas es uno de los factores más importantes cuando se habla de intentar disminuir la violencia homicida, sobre todo. No se conciben estas cifras de muertes violentas sin el tráfico de armas que por décadas se ha presentado en nuestro país. No se concibe el crecimiento de los grupos criminales sin este tráfico que pareciera no tener por dónde atacarse y que es sin duda una de las causas más importantes de esta tragedia que vivimos a nivel de muertes violentas. ¿Dónde debería de empezar verdaderamente el combate al tráfico de armas? ¿En Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, en la frontera? ¿O tendría que ser un esfuerzo completamente conjunto, Manelik? Mira, te voy a responder con un ejemplo que nos va a ejemplificar perfectamente dónde empieza el problema. En los Estados Unidos es más fácil a los 18 años comprar un arma de asalto que un jarabe para la tos por los componentes que tiene. Una cerveza, ¿no? Es mucho más fácil acceder a las armerías que a las cantinas. Entonces ahí tenemos ya un problema por muchas razones. Es increíble, pero además la manera en que el tráfico de armas se ha modernizado. Antes veíamos los grandes contenedores y aseguramientos de armas en camiones, en vehículos. Hoy se hace por piezas, Gabriel. Es decir, sí, la delincuencia organizada ha buscado la manera de darle la vuelta, como sucede con las drogas, de trasladar la mayor cantidad de armas posibles sin que éstas sean detectadas a través de mercados de piezas que después empiezan a armarse como si fueran productos de otra índole. Entonces, sin duda, tenemos un grave problema del otro lado de la frontera y el propio de las redes que, como bien señalaba la nota previa, permiten que se coloquen armas en el mercado negro y que con mucha facilidad se puedan adquirir con una simple consulta en Internet. Sí, es una de las fuentes del tráfico de armas, el mercado de los Estados Unidos. Me queda clarísimo el hecho de las armas que se utilizan aquí en México. Allá la discusión en este momento, pues, veo que de pronto caen en maniqueísmos en los Estados Unidos. No se trata de prohibir, sino de meter más controles, pero no sé qué más controles pueda haber, Manelik. Sé que, como bien decías, es muy fácil comprar un arma. Hay estados en el que de los Estados Unidos, de la Unión Americana, que pues a los 18 años ya puedes comprar armas. Vaya, en México esta situación no es así, pero pues al final de cuentas la violencia está presente también en México. Sí, absolutamente. Mira, históricamente ha habido muchos esfuerzos. El tema lamentablemente no es nuevo en la agenda de seguridad y menos en la agenda binacional. Ha habido otros esfuerzos que por haber fracasado han sido pues, ampliamente criminalizados y vapuleados, como el propio operativo Rápido y Furioso. Es decir, ha habido intentos por determinar quiénes son los que ganan con las armas, a dónde van a parar, pero no ha habido todavía esa política eficaz que al menos limite cierto tipo de armas. Hoy estas grandes masacres se dan con armas de alto poder. Y parece un tema menor el hablar de armas de mayor o menor calibre, porque finalmente estamos hablando de muertes. Pero créeme que el impacto del uso de un arma de alto poder es muy distinto al que habría con armas de calibre menor, donde las víctimas no necesariamente son letales o no son fatales. Y esos son los temas
que llevan muchos años en la agenda binacional. Mientras los Estados Unidos tengan esta amplia oferta del mercado a unos cuantos pasos de la frontera con México y con una frontera con tantos kilómetros que cuidar, difícilmente vamos a resolver pronto el tema del suministro de armamento, al menos el proveniente de Estados Unidos. Leía en la mañana un estudio en Francia, se interpusieron mayores controles a la venta de armas. Hay venta de armas, pero la gran mayoría son de caza. Y fíjate lo que comentabas hace un momento. Los calibres de un arma de caza son como postas, no son letales. Sí, obviamente causan heridas, es un arma, pero no es una letalidad. Y estaba leyendo que ya se ha bajado el índice de homicidios, además de la venta de armas, en millones. El lobby que existe en Estados Unidos, pues, que es tiene un poder de decisión de poner y quitar candidatos. ¿Frente a qué nos estamos enfrentando cuando estamos hablando de ese lobby, Manelik, que se ha opuesto a mayores controles, que inclusive argumentan que todo esto que pasó ahí en Texas, que tiene, digamos, un paralelismo en México, pues es de un loco desquiciado, lobo solitario, cuando en realidad pues va más allá? ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a ese lobby de armas, a esas armerías que tienen tanto poder en Estados Unidos? Es la mejor pregunta que se puede plantear en este debate. Primero, estamos hablando de una industria multimillonaria, ¿sí? Es una industria de la cual viven de manera directa e indirecta millones de norteamericanos y de empresas asociadas a ellos. Segunda, es un tema que en principio fue cultural y que devino en subcultural. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un tema cultural y no subcultural? Había una cultura enmarcada en el propio nacimiento de los Estados Unidos acerca de la posesión de las armas por razones históricas. Esto que culturalmente se lleva a la Constitución norteamericana deviene en una subcultura cuando el empleo de estas armas ya no se utilizan únicamente con fines de resguardo de patrimonio, de tierras, etcétera, sino para matar a quienes piensan distinto, a quienes pertenecen a grupos que ellos consideran pues no dignos del respeto de la cultura norteamericana, y devienen un fenómeno criminológico subcultural. Entonces, estos dos aspectos son bien importantes. El de la industria multimillonaria que está detrás de esto, que como señalas tiene el potencial de poner y quitar candidatos, de emprender proyectos políticos y empresariales de alto calado, y por el otro la subcultura criminal. Hay quienes fríamente dicen, a ver, si en Estados Unidos viven 330, 340 millones de norteamericanos y únicamente hay un centenar de víctimas fatales por este tipo de armas, en casos como el que vimos en Texas, minimizan el impacto de estas atrocidades. Y más cuando se analizan globalmente y ven las tasas de homicidios violentos en otros países como el propio México, y empiezan a invocar estas justificaciones como las que señalas, de darle a la persona, al usuario del arma, la letalidad y no a la arma en sí misma. Entonces, estamos ante un problema complejo por estas razones. Ahora, dentro de estas complejidades, también inclusive yo pongo esta complejidad más. ¿Es la solución armarnos más? Se hablaba de que, pues ahora que un prefecto de una universidad esté armado, imagínate, nada más, o en una escuela, con el argumento de que, bueno, va a abatir al agresor. ¿Esa es una solución plausible o es eso, en mi personal punto de vista, es generar más violencia? Absolutamente en contra de esa postura. Mientras más armas haya en la calle, más muertes letales, más heridas letales se van a generar y más muertes se van a presentar. Esa es una simple ecuación. Antes, Gabriel, cuando los grupos criminales todavía usaban puñales y armas punzocortantes, la tasa de homicidios en este país estaba en un dígito, ¿sí?
Países en la región que traían tasas de 2 dígitos en muertes violentas encontraron, entre otras cosas, la disminución de armas como un factor para bajarlas a 1 dígito. Puedo poner el caso de Ecuador, que en el mismo tiempo, en los mismos años que México pasó en su momento de 8 a más de 20 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, en Ecuador pasaron de 20 a 8 y ahorita deben de estar por las 6. Y todo eso se explica mucho por el control de armas, sin duda alguna. Entonces, mientras más armas haya en la calle, más muertes violentas necesariamente se van a generar. Bien, pues contundente este último comentario. Manelik Castilla Cravioto, excomisionado de la Policía Federal y académico del INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto.